y comenzamos a aplicar a nuestra vida todas esas promesas maravillosas que están escritas ahí para nosotros, nosotros vemos el proceso de una manera diferente. Puedo testificar en esta tarde que Dios ha transformado mi vida de una manera extraordinaria, tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente. Hoy tengo un nivel de empatía mucho más alto, soy más sensible que antes, reconozco la grandeza del Padre en medio de mi proceso. Para entrar un poquito en materia con relación a mi caso, en el 2021 fue diagnosticada con un cáncer de mama sumamente agresivo. Ese cáncer estaba en categoría 2. Por mi doctora Nancy Alán, dice que si hubiese sido categoría 3, no hubiese podido sobrevivir porque aún no se habían creado los medicamentos para ese tipo de cáncer. Ese cáncer llevó a un proceso de 35 quimios, de 33 radios, de cirugía. Es un proceso sumamente difícil, donde uno, además de deteriorarse físicamente por completo, tanto interno como externamente, también es visualizado por muchas personas como con una actitud un poco de lástima, de nostalgia, de tristeza. Pero cuando usted coge ese proceso y lo lleva a los pies del maestro y se deposita a él, él comienza a actuar en su vida de una manera extraordinaria. El Señor abrió todas las puertas para que cada una de esas quimios fueran dadas. De esas quimios habían 18 que eran de 356,000 pesos. Dinero que yo y mi familia en ese momento no lo teníamos disponible para ese proceso, pero le puedo testificar que todo fluyó conforme a la voluntad de Dios. Hubieron puertas que no estaban, el Señor la creó y la abrió. Digo esto porque quien era mi jefe anteriormente, el señor Ramírez Medina, fue nombrado como segundo en salud pública. Y por una visita que hicieron algunos de mis ex compañeros de trabajo de Punta Cana a mi casa, pudieron notar mi situación porque ya les expliqué que ya yo había tocado todas las puertas a nivel nacional y que no había conseguido lograr introducir mi caso a alto costo y que fuera visto. Cuando mis ex compañeros de trabajo fueron a Punta Cana, una muchacha dijo, oh, pero la persona que puede apoyar a Isabel en ese caso es su ex jefe. Ese señor tomó ese caso como suyo y al final de mi proceso yo tenía una quimio en mi casa guardada y tenía 2 quimio aprobadas en alto costo. Eso lo hizo mi Padre Celestial. Yo le exhorto en esta tarde a cada mujer que esté pasando por un proceso similar al mío, que aprenda a conectarse con el Espíritu Santo de Dios, que no preste sus oídos, sus ojos, su boca, sus pies, su vida a cosas banales, que enfoque todo su sentido en las cosas que le pueden ayudar espiritualmente a su crecimiento y a tener el fortalecimiento y la paz en medio de ese proceso. Yo vi cosas extraordinarias. Yo me siento ser la niña mimada de nuestro Padre Celestial. Lo digo porque el Señor abrió mis ojos espirituales a un nivel que hoy yo puedo ver a Dios obrar en lo más simple. Para ponerle un ejemplo, cuando yo llego a un supermercado, el Señor abre un parqueo para mí. Y otras personas pudieran decir, ay, pero qué suerte tuve. Y yo digo, wow, Padre, ¿cómo me amas? Entonces, he visto al Señor obrar de manera extraordinaria. Y han llegado muchas personas hacia mí que el Señor me ha dado la oportunidad de colaborar. Sí se puede, sí están las instituciones que se abren las puertas para cualquier caso de cáncer. Y aunque quizás suene un poquito como difícil de entender, yo en esta tarde le insto a cualquier mujer de Higüey que esté pasando por un proceso de cáncer
que si no tiene las herramientas necesarias para enfrentar su situación, ella y su familia, que pueden investigar mi número y acercarse a mí, que yo le ayudaría a conseguir las conexiones con las instituciones específicas para que puedan sobrellevar su proceso. Pero la herramienta número 1 en todo proceso de cáncer está en agarrarnos de las manos del Padre Celestial, que es el que te da la fortaleza, es el que abre el camino, es el que en todo momento está ahí para decirte, vamos hacia adelante, lo vamos a lograr, sí se puede. Y sobre todas las cosas, insto a los familiares o a las personas que tienen la responsabilidad de apoyar a esas personas que están pasando por el proceso, a tener el nivel más alto de empatía que pueda haber, a tratar a ese ser humano de una manera no diferente, sino de una manera de apoyo inteligente. ¿A qué yo llamo apoyo inteligente? A que reconozcamos que están pasando por un proceso, pero que pueden seguir actuando en su accionar con los cuidados y las medidas pertinentes, que no se sientan aislados. Por ejemplo, si ustedes como familia van a ir a la playa, no porque esa persona esté pasando por un proceso de cáncer se tiene que quedar sin ir a la playa. Esa persona con los cuidados del lugar es el más beneficiado en compartir con ustedes ese momento familiar. Agradezco inmensamente en esta tarde a mi familia que fue, un apoyo extraordinario. Y cuando me hablo de mi familia, no estoy hablando de mi familia carnal nada más, también estoy hablando de mi familia espiritual, porque estoy plenamente segura que las rodillas de cada una de mis viejas, qué emoción siento al hablar de ellas, las rodillas de cada una de mis viejas llegaron al trono de la gracia del Señor, sus clamores, para que yo hoy esté de pies. Mi proceso aún no ha terminado, aún estoy en evaluación constante, cada 6 meses me evalúan, pero yo declaro en el nombre de Jesús que fui pasada por un proceso para ser una mujer diferente, para depender más del Señor, para poder estar aquí en esta tarde hablando de la grandeza y la maravilla que el Señor hace en la vida del ser humano cuando tiene la capacidad de depositarse a sus pies. Cuando entiende que cada toma de decisión, por más grande o por más pequeña que sea, debe de presentársela al Padre a través del Espíritu Santo para que accione, para que le dé la dirección correcta. Y en mi caso particular, la relación de lo correcto y lo correcto es lo que me genera paz. Cuando voy a hacer cualquier proyecto, cualquier cosa, la presento al Espíritu Santo de Dios. Y si eso trae paz a mi vida, entonces yo acciono. Mujer higüeyana, mujer dominicana, cualquiera que pueda estar escuchando, vaya a escuchar este programa, le insto a no pensar que el proceso de cáncer es de muerte. El proceso de cáncer es un proceso de transformación a una vida agarrada y direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Jesús sí se puede vencer. Y estamos aquí como testimonio fiel de que la misericordia del Señor nos ha alcanzado y sabemos que como nos ha alcanzado a nosotros, también le puede alcanzar a ustedes. Día de paz, tarde de paz. Isabel, y esa experiencia tuya durante todo ese proceso, que uno lo cuenta, ¿verdad? Como victorioso, todo muy bendecido, pero hay momentos que uno se quiebra, ¿no? Y muchas veces ni podemos tan siquiera que nos vean en esa condición, porque he aprendido de ti, he aprendido de muchas personas a no rendirme y que aunque estemos en el dolor, mostramos que estamos bien. Amén. Y cuando yo me pongo hermosa, como hoy, Muy hermosa, por que me preguntan, oye, pero te ves bien. Yo digo, sí, porque mejor muerta que sencilla. Ese es mi tema.
Pero ese ánimo lo da Dios. Amén, así es. Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te da esa fortaleza para tú seguir adelante. Pero hay momentos, por ejemplo, cuando te comenzaron ese tratamiento, que se te cayó el pelo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo tú puedes explicar esa experiencia? Bueno, realmente yo no permití que el pelo se me cayera. Sí. Como yo tenía el pelo extremadamente largo, que me decían hermosísimo, del pelo hermoso que yo tenía, yo siempre quería hacerme un corte de pelo al cuello. Entonces lo que hice fue que le pregunté a mi oncóloga qué tiempo voy a durar para que el pelo se me comience a caer. Me dijo, en la tercera quimio, que son 21 días, comienza a caerse el pelo. Entonces yo me hice mi corte de pelo al cuello que yo quería. Y un día estaba acostada jugando con una de mis nietas. Mis nietas es porque mis sobrinas son mis hijas y sus hijas son mis nietas. Y una de ellas me dice, mamá, se te está cayendo el pelo. Y yo llamé a una persona y le dije, a un peluquero, ¿tú tienes la máquina cero? Me dijo, sí, ¿por qué? Digo, ¿a qué hora tú abres? Me dijo, a las 6 de la mañana. Pues yo le dije, mañana a las 6 de la mañana yo voy a estar ahí. A las 6 de la mañana fui y le dije, pásame la cero. Y me dijo, ¿tú estás loca? Digo, no, yo no estoy loca, yo estoy clara, pásame la cero. Me pasó la cero, pero me habían regalado en Santo Domingo una peluca. Y yo la dejé lavando en un salón que hay al lado. Cuando terminé, fui al salón, me puse mi peluca y me fui para mi casa. Pero en el transcurso de yo ir de mi casa, del salón a mi casa, hubo como un reseteo espiritual. Digo yo, si mis hijos aceptan la peluca, se queda. Si mis hijos no aceptan la peluca, se va, porque yo me siento incómoda con esto en mi cabeza. Y lamentablemente el caso, cuando llegué a la casa, ellos me la quitaron y me dijeron, nosotros no te queremos con eso. Te veía hermosa, sí. Y literalmente yo me sentía sumamente fabulosa. Yo no lo puedo evitar. Yo me maquillaba mis cejas, trataba de ponerme la ropa más elegante dentro de mis posibilidades, buscaba la manera de si iba a ir a cualquier lugar, ir con la mejor postura. De modo que yo estaba modelando un proceso que el Señor estaba permitiendo con un propósito claro y yo lo entendí así. Mis hijos lo entendieron también así. Ahora, mis hermanas ese día iban a salir conmigo. Y lamentablemente el caso, mi hermana fue a sacarse la ceja y el muchacho le dice, mira, todos esos pelos que están en ese suelo ahí son de tu hermana. Ellas no pudieron verme. Ellas se fueron solas y me dejaron. Mi hermano fue a mi casa y me dijo, me pasó la mano y me dijo, hoy agradezco al Señor que mi mamá se fue, porque no me gustaría verla pasar por el proceso de verte a ti así. Entonces yo le dije, pero aquí hay algo, es que el ser humano está mirando lo exterior y yo ando peleando lo interior. Yo no ando mirando lo que tú estás viendo, manito, yo ando buscando lo que no se ve, que era mantener mi sistema inmunológico fortalecido para lo que me esperaba. Pero para eso el Señor hizo una preparación inmensa en mí. Porque es que yo comencé el proceso de cáncer en el 2021, pero en el 2020, a finales de 2020, mi mamá murió de cáncer, de coronavirus. COVID. Y a mami morir de coronavirus, yo entré en un proceso íntimo con el Espíritu Santo para que fortaleciera mi casa, porque mis hijos y yo también teníamos COVID, y una de ellas no tenía COVID, yo me había separado de ella, que yo nunca me había separado de mis hijos. Entonces, ese proceso me llevó a mí, el proceso de la muerte de mi mamá, me llevó a mí a un proceso de intimidad mayor con el Espíritu Santo, y el Señor fue preparándome antes de... Cuando yo vine a llegar al proceso de cáncer, ya el Señor me tenía muy fortalecida. Entonces, a veces la gente puede preguntarse, ¿cómo ella puede darle gracias al Señor que se llevó su mamá? Pero yo no me hubiese gustado bajo ninguna circunstancia que mi madre hubiese pasado por el proceso de vivir lo que a mí me tocó vivir, porque no fue un cáncer de 10 quimios, no fue un cáncer de 15 quimios, fue un cáncer de 35 quimios. Había que ir todos los martes a Santo Domingo, había que ir todos los miércoles, había que estar
todos los lunes haciéndose 20 y pico de analíticas. Tú conoces el proceso como es. Es un proceso realmente difícil, pero sí es posible vencer en el nombre de Jesús. Las razones yo las desconozco a plenitud, pero se ha desatado como una ventana de enfermedades, de cáncer. Ya el cáncer es una epidemia. Eso es una epidemia, eso es increíble la cantidad de personas. Y es que cualquiera le puede tocar, porque anteriormente el cáncer de mama era ya para mujeres mayores, pero está debutando en pacientes de mujeres jóvenes. Y en todas las áreas del cuerpo, ya nada más no es un cáncer de mama, hay cáncer de próstata, cáncer. Sí, todas las áreas, más simple, en el hígado, en el páncreas. Hay una persona que está padeciendo una situación de cáncer. Entonces, yo sí le agradezco inmensamente al Señor de que me ayudó a tener una actitud positiva siempre frente al proceso. Y yo fui de la que busqué peluca, yo busqué manto, me mandaron pelo rizado, me mandaron boina. Me regalaste una muy hermosa. ¿Y qué hice yo con todo eso? El Señor me mostró desde el principio que no me quería con nada de eso. Y yo lo entendí después, porque cuando mis amistades de Punta Cana fueron a mi casa, se tomaron foto conmigo con mi cabeza en blanco. Y eso hizo que en vez de yo llamar al señor Ramírez Medinas, el señor Ramírez Medinas me llamara gritando a mí, dando gritos, porque su hermana estaba pasando por un cáncer simple. Y cuando yo le expliqué la magnitud de mi caso, ese hombre tuvo una sensibilidad extraordinaria a favor mío. Cuando yo llegaba a alto costo, a mí me abrían la puerta y me buscaban el tececito. Entonces, todos esos detalles lo hace el Señor contigo, conmigo, con cualquier persona que en medio de su proceso pueda reconocer que sin la autoridad, el apoyo, la fortaleza, la paz que da el Espíritu Santo de Dios, no lo pueden lograr, pero que con Él sí es posible lograrlo. Yo recibí donaciones o aportes, como se quiera llamar, de personas que yo ni conocía. Y yo me propuse en casa que todas las personas, porque como ustedes comprenderán, si fue en el 2021, estábamos en pleno COVID todavía. Sí. Yo tenía que mantenerme obligatoriamente cerrada, pero yo nunca prohibí las visitas a las personas a mi casa. Yo lo que hice fue que le puse el alcohol y la mascarilla a las manos, pero lo permitía ir. ¿Por qué? Porque yo establecí algo en mi habitación. Y era que todo el que saliera, que fuera a mi casa a visitarme, saliera de mi habitación, tenía que salir predicado. La gente decía, wow, pero yo vine a darte fortaleza a ti, tú eres que me está dando fortaleza a mí. Pero eso no era de Mayra. Eso no era de Mayra la carnal. Eso era el Espíritu Santo obrando en mí para darme a conocer y para darle a conocer a otro que en su nombre se puede vencer. Como lo he vencido yo, lo puede vencer cualquier persona que que esté atravesando la situación. A veces las personas tienen una mentalidad finita, muy simple, y se dejan guiar y se dejan turbar por cualquier situación. Hubo una persona, una especialista, que me dijo una palabra que yo la hice mía, y es que el detonante de tus sentimientos son tus pensamientos, y tus pensamientos tú lo puedes moldear. ¿Cómo tú vas a moldear tus pensamientos? Tú lo vas a moldear con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que comes, con quién te relaciona. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por un proceso de cáncer y te apoyas en el celular y comienzas a ver quién se murió, cómo se murió, qué pasó, qué no pasó. Yo en ese proceso mío de cáncer, Netflix lo mandé a quitar, porque Netflix me estaba robando a mí a través de una serie el tiempo de yo estar escuchando una prédica, de yo estar alabando, de yo estar adorando al Padre, de yo mandarle un mensaje a una persona que... Tengo cantidades de amigas que me llamaban y cuando yo contestaba cerraban porque no podían escucharme. Y cuando yo vi que estaban 2 y 3 llamadas que cada vez que yo cogía me cerraban el teléfono, yo opté por llamarla yo. Y cuando yo la llamé, estaban dando gritos. Yo le dije, no, mi hija, te das cuenta que yo tengo una gripe más mala de lo normal. Mira, pero tú estás loca. Le digo, yo no estoy loca. Yo visualizo que es un proceso que en el nombre de Jesús lo voy a vencer.
hubo algo que trabajó en mí que no puedo olvidar. Y es que fue una persona que me dice, mami, una de las amigas de mis niñas, y me dice, mami, yo quiero que vayamos a hacer una diligencia. Digo, yo voy por el parque a comprar algunas cositas donde lo coreano para la cabeza, porque yo me iba a tapar mi cabeza. Y fuimos a comprar. Ella me dijo, pero cómprame un helado. Digo, no hay problema. Entramos al helado, nos sentamos. Yo pedí un agua y helado para mi niña y para ella. Y entró un joven muy parecido a Jimmy, el de la iglesia de nosotros. Y cuando yo lo vi, hubo como un escalofrío en mí. Yo dije, wow, pero ¿qué me pasó con este joven? Terminé de comerme, ella de comerse su helado, nos íbamos. Y el joven salió literalmente tembloroso y que se le salían las lágrimas. Y me dice, tengo que decirle algo. Yo no soy cristiano, pero el Espíritu Santo me dice que le diga que su proceso es para vida, que no es para muerte. Y yo dije, una vez más, el Señor me lo está confirmando. Y yo agarré esa palabra y la hice mía y no la solté. Es un proceso. ¿Es fácil? No es fácil. Porque tú verte sin uñas, tú verte con la boca llena de llaga, tú tener que comer por un sorbete, tú no tener pelo en ninguna parte del cuerpo. Salir. Y cuando digo en ninguna parte del cuerpo, te estoy hablando hasta de los simples poritos de aquí de la piel. Tú no poder exponerte a nada porque si te hace una heridita, la heridita no cierra con facilidad, porque es que cuando a ti te dieron 35 quimios, todas las células de tu cuerpo se fueron. La cosa más simple son las lágrimas, que pudiera yo decir que es simple, y tú no lloras porque tú no tienes lágrimas. Entonces, es un proceso que no es fácil, pero que sí es posible de vencer en el nombre de Jesús. Amén. Sí es posible buscar las herramientas correctas. Y a ti, mujer, que puede estar atravesando por situaciones similares a la mía, en esta tarde yo te insto a no callarlo, a hablarlo, a buscar las herramientas necesarias. Y si en un momento dado sientes que necesitas que esta que está aquí, Isabel Poirier, te apoye, con gusto, voy a decir la palabra exacta, nací después del proceso del cáncer para ayudar y son muchas las personas que están apoyando a todo el que necesite, porque sé que sí existen las puertas que se abren, sé que sí existen personas que se levantan de madrugada a pelear batalla con el que está pasando por el proceso. Y la fortaleza que da el Espíritu Santo de Dios y las rodillas de todas esas mujeres y el clamor de los que se levantan de madrugada a orar por nosotros, esa fortaleza es increíble. Yo recuerdo que en una ocasión yo llegué a la iglesia y había una hermana que tenía un problema quizás simple. Y yo llegué súper poderosa como siempre. Y fui, la agarré y la abracé y le dije, Dios te bendiga, manita, qué linda está. Y a esa niña no le quedó más nada que postrarse en un banco a dar gritos. Y decía, Señor, pero yo con un problema tan simple, vengo hecho un guiñapo aquí a tu casa. Y esta mujer pasando por un proceso de cáncer viene a abrazarme. Es que todo depende el reconocimiento que tú tengas de quién es Dios. Es que para Él no hay nada imposible. Así es. Siempre me recuerda ese texto imposible. bíblico así de Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Lo que pasa es que nuestra fe muchas veces se pone muy pequeña, pero Dios obra y tú eres un testimonio vivo de que si nos agarramos de la fe, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Y no ha sido la medicina, tú te sometiste a ella y sabemos que la ciencia actúa con el poder de Dios. Si Dios no está, la ciencia tampoco hace nada. Y te esforzaste tanto que en estos días tú estabas hablando de 10 millones de gasto en el médico. Es así. Es así. ¿Y quién da todo eso? Eso lo da Dios. Tú no eres multimillonario, ¿verdad que no? Pero nada más ponte a pensar que porque estábamos en el tiempo de COVID, la especialista que me atendió a mí, que no fue que ella me quiso atender ni que yo la busqué tampoco, sino que yo me estaba chequeando aquí en Higüey y cuando me diagnosticaron con cáncer, la persona que me estaba atendiendo, excelente médico, pero el Señor me dijo que no era ahí.
Y yo cogí ayuno, oración y silicio. Y cuando yo tenía como 5 días de estar en silicio, el Señor me pasa de que un rash, digo yo. Y digo, oh, pero si las mujeres de mi iglesia que han pasado por procesos de cáncer, esas son las mujeres que me pueden decir a mí cuál es el médico con donde yo puedo ir. Sorpresa para mí. Todas estaban yendo donde la doctora que yo estoy yendo. Sin darme cuenta, todas estaban donde la misma doctora. Es una doctora excelente. Amén. Y esa doctora me decía a mí, tu fe me sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando ella me estaba dando la quimio, que me dieron primero 4 y después me dieron 12, ella me dice, Isabel, vienen unas que son de alto costo. Y yo estaba en la camilla todavía, en un asiento que ella pone a uno reclinable ahí. Y me dice, mira, te vine a traer, esta es la receta de los medicamentos de alto costo. Son costosos. Yo le dije, tranquila doctora, que yo soy la hija del dueño del oro y de la plata. Y me dijo, tu fe eso me sobrepasa todo entendimiento. Pero en el transcurso del tiempo, la doctora fue conociendo un poquito de lo que Dios hace, que me llamaba y me decía, Isabel, yo te estoy llamando para que ore por mi hija por tal situación. Yo le decía, eso lo hace el Señor. Así es. Es que yo aprovechaba hasta el que entraba a la clínica vendiendo mascarilla, dulcito. Me decía, wow, doña, pero usted tiene una unción especial. Digo, sí, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que habita en todo aquel que se propone buscarle. Porque la salvación es verdad que es un regalo. Pero yo le decía en estos días, en un estudio bíblico de los lunes por los hogares, que es, la salvación es como un celular. Si te dieron el celular y tú lo pusiste ahí y no lo activaste con el internet, que el internet de nosotros es la oración, la lectura de la palabra, ¿de qué te sirve el celular? No te sirve de nada. Ahora, cuando tú activas esa salvación con las herramientas necesarias, que es el ayuno, la lectura de la palabra, la intimidad con tu papá, pues tú comienzas a poderte conectar. Como te conectas, el celular se conecta con el internet y con tus manos, así tú comienzas a conectarte a través del Espíritu Santo y comienza a ver la mano de Dios obrar y comienza a visualizar las cosas de manera diferente. Así es. Porque el problema muchas veces es que yo llamo y digo, yo necesito que oren por mí, que tengo un dolor. Ah, ya yo llamé para que oraran por mí. Pero ok, perfecto, llamaste. ¿Y tú qué estás haciendo por ti? ¿Cuál es el tiempo que tú estás dedicando? Porque nosotros tenemos que reconocer que si las oraciones llevaran a la salvación, no hubiera ni un solo pastor que tuviera un hijo descarriado. Sí, que la salvación es individual, como dice alguien, hay que poner de su parte para tú buscar, recibirla y sanar. Isabel, está muy bueno el testimonio, ha sido de impacto para todos nosotros y te agradecemos que esté con nosotros. Ya finalizando este tiempo, yo quiero que te haga una oración especial en un minuto por esas mujeres que están padeciendo esta enfermedad y por aquellas que también a veces viven descuidadas. Es verdad que no es preventivo a este cáncer, sino que se detecta con tiempo, pero a veces llega y si llega nos tocó y tenemos que seguir adelante también haciendo todos los pasos necesarios. Si queremos que tú hagas una oración especial, porque sé que hay mucha necesidad, hay muchas enfermedades y para Dios nada es imposible. Sabemos que este tiempo Dios puede sanar a aquellas personas que están pasando con tantas dificultades en estos tiempos que vivimos. Adelante. Amén, amén. Padre Celestial, te alabamos y exaltamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Digno de toda gloria, de toda honra, de toda excelencia eres tú, Señor. Señor, en esta hora yo te presento a toda mujer y te pido, Dios, que ponga en su interior el deseo de hacerse los chequeos rutinarios del lugar. Señor, que puedan entender que ellas tienen un cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios y que debe de ser cuidado. Y ya aquellas mujeres que han sido diagnosticadas, Señor, yo te pido que abras puerta de bendición a su favor, como lo has hecho conmigo. Y que usen las medidas que tú quieras, Padre Celestial, para que esas mujeres comiencen a acercarse a la fuente de agua viva que eres tú.
Señor, porque estoy plenamente segura que tú obra de manera extraordinaria cuando nosotros te damos el permiso de accionar en nuestras vidas. Te pido que abra las puertas de bendiciones para ella. Te pido que cubra su mente, que cubra su corazón. Padre Celestial, que los familiares puedan ser lo más empático y prudente posible. Que ella no preste en su boca, sus oídos, sus ojos a cosas banales, sino que puedan tener una intimidad contigo que la pueda direccionar hacia su salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Mayra, por acompañarnos. Finalmente, para que dé tu número de teléfono a alguna que quieran contactarte. Mi número es 829-760-6933. 829-760-6933. Estoy 24/7 a disposición de cualquier mujer que necesite mi apoyo. Bendiciones y paz. Gracias a todos por acompañarnos. Para Yuneis y Mayra.